Hola, em sentiu? Sí? Hola, benvinguts a tots aquí a la sala d'actes del Col·legi d'Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, en aquest workshop que hem muntat avui per a parlar doncs, sobre les proteccions solars en edificis. Continuaré diguem-ne la presentació en castellà, bàsicament perquè tenim convidats de la resta de l'Estat. Entonces, en la jornada que hemos montado para hablar de la protección solar, hemos planteado una jornada en dos ámbitos concretos, que sería lo de edificios de oficinas y terciarios y edificios residenciales. Y la jornada la iniciaremos con la participación de Lluís Morer, que es el jefe de la Unidad de Eficiencia Energética y Renovables del Instituto Catalán de la Energía, que nos hablará de la influencia de la protección solar en la certificación de los edificios. Posteriormente tendremos la participación de diversos ponentes moderados por Pablo Martín, director de ASEFABE, para hablar de las protecciones solares en edificios de oficinas. Posteriormente haremos un turno abierto de palabras para que podáis participar y un café networking en el cual podréis interrelacionar y si queréis bajar a la planta baja donde hay una pequeña exposición de los diferentes productos. Posteriormente tendremos la participación de Manel Claviller, que es el director técnico del Instituto Municipal del Paisatge Urbà, que nos hablará de las limitaciones e influencias de las protecciones solares en el medio urbano, que básicamente pues, es para explicarnos toda la problemática en cuanto a las normativas municipales, etcétera, para poder hacer este tipo de intervenciones y bueno, a ver qué podemos un poco soslayar al respecto para poder implantar algunas de ellas que, pues bueno, que tenemos ciertas dificultades y esperamos que podáis participar en este aspecto y a ver qué podemos sacar sobre todo esto. Y posteriormente pues haremos el mismo, una serie de intervenciones relacionadas con las protecciones solares en edificios de viviendas, que será moderada por yo mismo. Yo soy Jordi Marrot, para los que no me conocéis, soy el responsable de rehabilitación y medio ambiente de aquí del colegio. Posteriormente un turno abierto de preguntas y finalmente haremos final de la jornada unas conclusiones y resumen de todo lo que es la jornada y también con un turno abierto de palabras para que podáis participar. Sin más, doy la bienvenida y las gracias para que participe en la jornada de Lluís Morer. Sí, vale. Al contrario, muchas gracias. El placer es nuestro de recibir esta invitación y poder estar aquí en esta primera parte de la sesión, un poco explicando nuestra parte o lo que podemos añadir en una presentación como esta. Entendemos que es muy interesante, que es necesario y que hay mucho terreno para avanzar en el campo de la protección solar. Hay protección solar en la certificación de edificios y, sobre todo, más que nada, en la protección de edificios y mejorar un poco el ahorro energético que podemos conseguir. Como parte de la administración, un poco me toca la primera parte de la presentación, luego vendrán los técnicos que realmente dominan del tema y lo mío serán más un poco las ideas y de por qué se está avanzando en la dirección que vamos y la importancia que puede tener la protección solar en el futuro, que esperemos que sea un presente. No hace falta esperar porque los técnicos y la tecnología ya está aquí. Se podrían ganar muchos ahorros energéticos y mucha mejora de la calidad de la vivienda y la normativa lo indica, pero siempre se avanza más lento de lo que a muchos de aquí nos gustaría. Un poco el presente nos lo marcan estas dos directivas y más que presente a veces parece un presente estático, ¿no? Es decir, son normativas del 2010 y 2012 y estamos en un estado tan rápido que aún se están transponiendo y están decidiendo muchísimas cosas de un calado muy importante y la verdad es que no es que lo vayan a publicar dentro de un mes ni 2 semanas, sino que realmente las perspectivas son un poco tristes, podríamos decir.
La que tenemos a la izquierda, la 31-2010, es la que hace referencia a los edificios de consumo de energía casi cero. Una cosa que, y también está incluida aquí un poco, lo que caería de la certificación energética, la segunda generación, ¿no? La primera era la 47-2007, que es el Real Decreto de Certificación, el primero que apareció, que nuestro Estado interpretó la normativa europea y lo hizo solo para los edificios de nueva construcción, cuando el resto de Europa leyó bien la normativa y lo hizo para todos los edificios. Y luego aquí, después de unas cuantas multas, lo que hicieron en 2013, con 6 años de retraso, un récord interesante, lo que hizo fue la publicación del Real Decreto para todos los edificios, que es lo que tenemos ahora. Pero continuamos con las ganas de destacar en Europa, y no por pioneros, sino por ser los últimos de la cola, y todos los estados casi ya han definido qué es un edificio de consumo de energía casi cero, y nosotros no es que lo hagamos, no es que lo hayamos hecho, ni lo tenemos en borrador, ni se le espera, ¿no? Un poco. Es decir, que realmente no hay ninguna prisa, no hay grupos de trabajos y no hay ninguna intención de seguir el ritmo un poco que marca Europa. Realmente es bastante interesante cómo evoluciona. Por lo tanto, tenemos esta normativa, nos orienta hacia los edificios de construcción casi cero y tenemos esta certificación. Que para mí la certificación, creo que nos podríamos pasar casi 2 días criticándola y pensando todos cómo mejorarla, pero bueno, veamos el vaso medio lleno, ¿no? Por primera vez tenemos una herramienta con la que se puede medir, o hay una escala en la que podemos valorar diferentes tecnologías en los edificios y compararlas con otras. Por lo tanto, a nivel de protección solar, la influencia que tiene la certificación, yo lo haría al revés. Es decir, la certificación nos puede permitir valorar las ventajas que tiene esta protección solar. Muchas veces las herramientas no están diseñadas para destacar este punto. Realmente son cosas que hay que mejorar, pero tenemos una herramienta, un punto de base a partir del cual podemos avanzar. La otra normativa, la 27-2012, un poco Europa lo que dice es no se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos todos, del 20-20-20, 20 de renovables, 20 de impulso de energías, de eficiencia energética, perdón, y de emisiones, de reducción de emisiones. Por lo tanto, nos marca otros puntos muy interesantes y también relacionados con un poco la jornada de hoy, como es la obligación de renovar los edificios de la Administración un 3%, consiguiendo ahorros energéticos, por lo tanto, protecciones pasivas también podrían entrar, contratos de ahorros garantizados, buscando tecnologías que garanticen estos ahorros, y crear un fondo nacional de ahorro y eficiencia energética con diferentes fórmulas, que tampoco está muy claro aquí el Estado como, bueno, ahora sí que está claro porque cobran y lo que hacen son sacar subvenciones, pero hay muchos otros mecanismos interesantes que estaría bien desarrollar y que por ahora no saldrán, y menos ahora que vienen elecciones. Pero bueno, esto es un poco el panorama que tenemos. Y como siempre, ¿por qué tenemos este panorama? Es decir, ¿por qué Europa está tan insistente, tan interesada en conseguir estos ahorros? Pues un poco la respuesta es que en Europa el sector de la edificación es responsable del 40% del consumo. Aquí, por la climatología que tenemos, bajamos al 30%. Y el que consume más es el transporte, que también hay mucho trabajo y también se está desarrollando. Y lo otro es tema energético. Es decir, si miramos los mix energéticos de todos los países y en concreto del nuestro, lo que vemos es que energía no tenemos. Es decir, la que podríamos tener, que es la energía renovable, pues si alguien mira la reforma eléctrica, pues parece que casi no la queremos utilizar o se le ponen todas las trabas posibles. Nos hemos quejado insistiendo que hay que reformar la reforma que hicieron del sector eléctrico. Evidentemente no nos van a escuchar mucho y a ver si vamos avanzando poco a poco, pero por ahora no es lo que tenemos. Lo que sí que tenemos un poco es esto, es la energía que tenemos, tiene que llegar de fuera, es cara y por lo tanto todos los ahorros que pudiéramos conseguir nos van a conseguir ahorros energéticos y sobre todo ahorro económico. Y encima tenemos los compromisos de conseguir estos ahorros, que es lo que quiere conseguir Europa. Lo que explicaba antes, un poco de los edificios de consumo de energía casi cero. Es decir, ahora que estamos, ya ha pasado el verano de 2015, era la fecha límite, el 1/6, para que cada Estado miembro pusiera o publicara la definición de qué es para él la definición de energía, de edificios de consumo de energía casi cero.
Normalmente los estados se están decantando por indicadores de energía primaria no renovable, estos kilovatios hora metro cuadrado año de energía primaria no renovable, o por emisiones de CO2, un poco los indicadores que siempre van saliendo. ¿Esto qué nos marca? Nos marca, como dice la directiva, que el 31 del 12 del 2018 todos los edificios que sean propiedad de la administración pública tienen que ser ya con estos criterios. Es cuando ya se vayan a ocupar, es decir, no es que la licencia de obras sea del 31 del 12 del 2018, es decir, cuando ya se vaya a ocupar este edificio, tiene que cumplir estos requisitos. Esto es uno de los grandes caballos de batalla que ahora mismo está en Bruselas, de que los Estados miembros se están quejando de que no sea ocuparlo a partir del 1 de enero del 2019, sino que sea que la licencia de obra sea a partir de entonces. La normativa ahora está muy clara y no hay margen de duda. Por lo tanto, si el edificio que tiene que llegar el 2018, el 2019, tiene que cumplir esto, sería bueno empezar a saber qué tiene que cumplir, porque ahora mismo no está esta definición. Sabemos cómo llegar a edificios de clase A, en donde hay un papel muy importante de las protecciones solares, pero se entiende que será un poquito más. Por lo tanto, este poquito más, ¿qué implica y cómo puede ayudar a enfocar bien estos diseños de los nuevos edificios? Esto que es para edificios de propiedad de la autoridad pública, cuando vamos al 2020 es para todos, es decir, que primero habrá como un test para los edificios de propiedades públicas y luego ya será absolutamente para todos, y se entiende que para llegar a estos niveles de exigencia, que hace falta ver cuáles son, pues las protecciones solares van a ser imprescindibles y van a tener que estar muy presentes ya desde el punto de inicio, desde el diseño. Para enseñar un poco datos de cómo está la certificación a día de hoy, que es un poco esta escala que nos indica, vemos desde junio del 2013 hasta junio del 2015, lo hemos partido en 6 meses, que son los datos que tenemos. Lo que podemos ver es que entre A, B y C las diferencias son pocas, es decir, no se puede ver una tendencia que podamos considerar muy optimista. No vemos un avance. El único avance que podríamos ver un poco es en la G, que vemos que realmente ha bajado un 2% y que la tendencia sí que se ve un poquito más clara a bajar. Pero bueno, lo que básicamente vemos es que hay un 85% de los edificios que están de la D para abajo, es decir, que es la gran parte del parque, y el resto, desde la E, F y G, y el resto, un poco esta excelencia de A, B y C no llega al 5% de los edificios. En la certificación energética lo que tenemos es sobre todo edificios existentes, porque son los que hay el mayor volumen. Edificios de nueva construcción ahora mismo representan menos de un 5.000 de los 400.000 que tenemos certificados. Por lo tanto, lo que estamos viendo un poco es la foto del parque energético construido a día de hoy. Este parque quizás el que es más difícil de aplicar las medidas de protección solar. Realmente es donde hay más dificultades, pero hay algunas pequeñas opciones que nos gustaría también poder potenciar y que seguro que saldrán. ¿Cuál es la estrategia? Pues no vamos a descubrir nada, es decir, está escrito en muchísimos documentos, en todos los planes nacionales, en Europa, y lo único que hacemos es repetirlo hasta la saciedad, porque como no es el sistema lógico, pues muchas veces la gente se salta pasos o directamente hay algunos que ni los ve. Lo lógico es, primero, reducimos la demanda, es decir, lo primero que hay que hacer es reducir muchísimo la demanda de los edificios, escoger sistemas óptimos de generación de energía, a ser posible al máximo de energías renovables, que estos 3 pasos serían un poco los edificios de consumo de energía cero. Es decir, construimos muy bien, luego lo que hacemos es sistemas óptimos y que mayormente sean renovables. No valdrá, es decir, se ha terminado o se terminará un poco la trampa de construyo bastante mal, pongo sistemas normalitos y la fuente energética es biomasa. Perfecto. Tengo una A, ya nos vamos tranquilos y he construido un edificio del cual estoy muy orgulloso. Esto no va a ser posible con la definición de edificios de energía de consumo energético casi cero. Es decir, son 3 obstáculos que hay que superar independientemente. Primero hay que construir bien y se va a mirar que se construye bien. Hay que poner sistemas óptimos, se mirará que sean sistemas óptimos y luego se mirará qué energía se está utilizando. Y las normativas que se están revisando, un poco lo que indica, por ejemplo, como ejemplo, es que en el caso de biomasa, como la materia viene de fuera, porque hay que traer la madera desde sitios que normalmente no están cerca de los edificios, pues va a pesar mucho que la fuente energética sea de fuera. Luego vendría la optimización y gestión racional de la energía.
que es un poco ya con todo lo que tenemos vamos a utilizarlo bien, es decir, que haya un buen sistema de control, que estamos en el siglo XXI, recursos locales, reciclar todo lo que hemos puesto en estos edificios, que sean sostenibles, y ya si llegamos a la excelencia, pues un poco la compensación de todo lo que nos quede por el camino y hacer edificios como realmente seríamos capaces de construir a día de hoy, pero no tenemos este margen. Lo que decía un poco antes, cogiendo citas que siempre quedan bien en una presentación, el instinto dicta el deber y la inteligencia da pretextos para eludirlo. Es decir, ¿por qué me voy a matar a construir bien un edificio si tengo sistemas muy eficientes? Porque la tecnología avanza muchísimo en el caso de instalaciones, es decir, aerotermia, bombas de calor, que me dan unas prestaciones muy buenas y encima puedo escoger fuentes energéticas que me hacen que mi edificio pues, parezca que sea muy bueno. Cuando volvemos al inicio, lo primero es edificio, construir bien, orientarlo bien, pensar bien las protecciones solares, qué materiales utilizo, cuál es el aislamiento que toca, un poco es lo que nos tiene que quedar muy claro y por ahora son muy poquitos los que entendemos que están haciendo esta buena arquitectura, que es la que es necesaria y hay que incidir mucho. Luego vendría, un poco si cogemos el símil de una cebolla, pues ya vendría todo el tema de las instalaciones. Vamos por partes. Primero construimos bien, luego buscamos bien estos sistemas y lo que nos toca es que esto, en lugar de saberlo unos poquitos, y los que estamos aquí creo que estamos todos muy concienciados, lo que nos hace falta es que esto sea un vox populi y realmente todos estemos tirando en la misma dirección y concienciados, porque si no, eludir este deber de primero reducir la demanda es muy fácil y lo único que hacemos es pues cambio la caldera, cambio instalaciones y me quedo tan tranquilo, gasto menos de lo que tenía y continuamos. Pues un poco hay que pensar y cada uno ser responsables. ¿Cómo avanza un poco todo el tema bueno, qué está pasando, ¿no? Es decir, realmente la evolución de la tecnología es muy rápida, el I+D realmente es algo muy, muy veloz y en cambio cuando se construye un edificio pues dura 100 años, más 50, 40, 60, dura muchísimo. Por lo tanto, ha de haber un sistema de renovación que todas estas tecnologías, y en el caso que nos ocupa hoy, las protecciones solares, pues se puedan se puedan introducir en todos estos edificios. Poniendo también el ejemplo de la movilidad, pues tenemos vehículos muy antiguos que aún están funcionando, pero si vamos a tecnologías modernas, realmente los ahorros que conseguimos son muy elevados. Por lo tanto, hemos de conseguir que estas protecciones solares en los nuevos edificios, es que no haya duda, hay que poner la mejor tecnología disponible, porque si no, luego costará mucho de renovar, por lo tanto hay que insistir mucho en las nuevas edificaciones, y lo que tenemos que mirar son estrategias para los viejos o los antiguos edificios que se rehabilitan, pues un poco ver hasta dónde podemos llegar con estas protecciones. ¿Qué podemos hacer o qué hacemos o cuál es nuestra inquietud? Pues es bastante, tenemos muchas ganas de que esto avance y se solucione y como todos sabemos no es un tema fácil por el tema de inversiones, recuperaciones y los resultados que dan, pero estamos buscando las estrategias para conseguirlo. Por esto salió la Estrategia Catalana de Rehabilitación y Renovación de Edificios en Cataluña, que un poco lo que hace es agrupar a todas las empresas del sector, a todas las administraciones relacionadas con esto y lo que hace es mirar cómo podemos avanzar con los edificios públicos, con los edificios privados, qué normativa podemos tocar, qué información hace falta, qué formación hace falta, para un poco no dejarnos nada. Esto no va a cambiar la situación de un año para otro, pero bueno, es la estrategia, es un recorrido largo, pero hay una estrategia y hay gente impulsando y pensando qué se puede hacer y dónde tenemos que llegar. Luego saldrán muchos, bueno, es la parte que viene luego de tecnología, que esta me la voy a saltar un poco, de un poco todas las construcciones típicas, tanto si es en verano como invierno, tener muy clara la ubicación, orientación, dónde está este edificio, qué es lo que le resulta interesante, quizá una solución en un sitio no sea una solución en otro y nos hemos de adaptar continuamente. Es también la belleza de la arquitectura, de poder adaptarse al ambiente que tenemos. Toda esta documentación de todas las protecciones que están disponibles y qué soluciones se pueden encontrar, un poco lo que queremos hacer es que estén a disposición de todo el mundo. Por lo tanto, dentro del Instituto Catalán de Energía tenemos una colección de formación, de difusión, que son los cuadernos prácticos, que un poco es la base de conocimiento que podemos recopilar a día de hoy. Y aquí tenéis dos ejemplos de los que ya están publicados, que serían gestión de flotas y la metodología para realizar auditorías energéticas. Y lo que vimos es que
hacían falta quizá un par de cuadernos prácticos más para nuestra colección, que es cómo se puede rehabilitar o qué medidas son las más interesantes a la hora de rehabilitar energéticamente edificios, y también una pequeña ayuda de cómo orientar los proyectos de edificios de consumo casi cero. Entendemos que hay mucha gente, muchos despachos, muchas consultoras de arquitectura acostumbradas a construir siempre en la misma dirección, a utilizar proyectos que se van repitiendo y que cuesta avanzar o añadir nuevas tecnologías, y un poco, es decir, cuando quieran empezar a hacer estos edificios, cómo ayudarles qué hay que tener en cuenta, cómo orientar bien estos proyectos y qué es la documentación básica o los conocimientos básicos que hay que tener en cuenta. Un poco lo que estoy repasando hoy. Pues esto es la intención, porque de construir, ellos saben mucho más que nosotros no nos encargamos de construir nada, pero lo que nos interesa mucho es llegar a estos edificios de consumo de energía casi cero. Los dos están en elaboración y esperemos que antes de final de año pues los podemos sacar. Un poco, partiendo del primero, de rehabilitación energética de edificios, se ha cogido un estudio que lleva muchos años, que viene también del proyecto Marí, con las 9 tipologías básicas de construcción en Cataluña, y lo que se ha hecho también es dividirlas por periodos de construcción, y se han cogido todas las zonas climáticas de Cataluña, casi todas, y lo que se ha hecho ha sido simulación con más de 200 medidas posibles con los programas de certificación, que es esta herramienta que a día de hoy es la que nos permite poder comparar y hablar todos un poco el mismo lenguaje. Hay un recordatorio en cada tipo de cómo es esta tipología, en este caso tipología H plurifamiliar, de construcción del 1981 al 90, qué tipo de vivienda es, características en diferentes zonas climáticas, lo que se ha tenido en cuenta, lo que no, si hay alguna variación, si hay algo que no se ha podido introducir. Un poco el detalle de las categorías que se han propuesto a la hora de hacer medidas pasivas, es decir, se ha mirado en la fachada, por ejemplo, todo el tema de aislamiento por el interior, exterior y cámara de aire con 7 u 8 materiales. También en la cubierta podemos ver que también hay un apartado que tuvimos en cuenta de protección solar, pero insisto que es para edificios existentes, por lo tanto aquí el peso que tiene es más reducido y realmente al final lo único que podemos poner en este caso, contando que a veces se rehabilitan viviendas dentro de un bloque, al final optamos solo por el tema de protecciones de tendales, toldos, gracias. Ahora se me ha visto aquí. Muy bien, pues estos toldos. Un poco el documento está hecho, está elaborado, llegamos hasta donde ponemos, también el presupuesto que tenemos es limitado. En cada tecnología, de todas las que han salido antes, se explican los materiales, un poco el objetivo, la descripción de lo que se ha tenido en cuenta y lo que no, la vida útil que tenía, los puntos fuertes y débiles. Y al final lo que llegamos es, por ejemplo, en este caso sería de instalaciones, sería esta medida para esta tipología H de construcción. Lo que vemos son aquí los dos zonas climáticas extremo de Cataluña, la B3 y la E1, la más cálida, podríamos decir, la más normalita y la más rigurosa. Y un poco lo que podemos ver es el primero en la caldera de condensación con gas natural, es decir, que viene a sustituir lo que existía, que era una caldera de gas normalita, con una de condensación a gas natural, el ahorro de energía, la reducción de coste energético, la inversión, el sobrecoste, que entendemos que es una cosa muy interesante en las medidas de construcción, porque muchas veces ya se hacen medidas, sobre todo a las medidas pasivas, que es reparar una fachada o reparar ciertos elementos arquitectónicos, y es en este momento donde muchas veces no cuesta demasiado añadirle la rehabilitación energética. Por lo tanto, hemos tenido en cuenta también el sobrecoste y entonces lo que hacemos es el periodo de retorno o de la inversión y también del sobrecoste. Y vemos si hay una variación en la calificación energética. Un poco es un documento que está a la disposición de todo el mundo y lo que hacemos simplemente es orientar de si rehabilitas tu edificio, más o menos hacia dónde puedes llegar o cuáles son las medidas que van a tener mejor éxito en tu edificio. Siempre contando que estamos simulando 9 tipologías estándar que se describen bien, pero hay que mirar si tu edificio a cuál se ajusta más, y estamos cogiendo unas tecnologías y unas zonas climáticas. No es un documento para utilizarlo en proyectos, es un documento para orientar al que luego tiene que hacer el documento y que no pierda tiempo quizá en probando simulaciones que ya vemos que no le van a traer buenos resultados. Vemos lo mismo aquí, cambiando la caldera por una bomba de calor para el tema de climatización y refrigeración y un termoeléctrico para la ACS. Lo mismo veríamos aquí para todo el tema de las medidas pasivas, distintos aislamientos con diferentes espesores. Y en este caso,
También hay el tema de los toldos, que en este caso, como el ahorro energético es reducido y la inversión pues, es elevada, el periodo de retorno salen datos que son duros, pero aquí estamos solo contando el ahorro energético. Es decir, muchas veces hay que introducir todo lo que cuesta introducir en los análisis económicos, que es confort, calidad de vida, lo mejor que se está en mi habitación cuando tengo un toldo y me protege del sol, que esto es un poco la concienciación, que también tiene un peso muy importante, y todo el rato lo vamos resaltando en este cuaderno práctico, que estos son datos y luego lo que hay es muchas cosas que cuestan de valorar. Esto es el de rehabilitación, y también informar que estamos haciendo este de nueva construcción, que este está un poco más verde, pero también para llegar a final de año, y un poco lo que hacemos aquí es tener mucho más peso en las protecciones solares, porque entendemos es donde tiene más sentido desde el origen, y entiendo que es un poco lo que saldrá hoy durante este coloquio, este workshop, todas las posibilidades que hay de tecnologías. Gracias por la invitación de nuevo y que tengáis una muy buena jornada. Sí, ahora, ¿no? Buen día. Continuamos con el desarrollo de la jornada. Entonces, empezamos la primera parte, que es la de protecciones solares en edificios de oficinas. Por lo tanto, invito que suban aquí a la mesa a las personas que van a intervenir. Mientras tanto, los voy presentando. La parte de la simulación aplicando productos de protección por el interior será a cargo de Saxum, de Jiménez Ganga, Ricardo Vigorra y Alex Genuvé. No sé si están los dos. ¿Sí? Ir subiendo, por favor. Luego la parte de protecciones textiles correrá a cargo de Cristina Lajes, de Serge Ferrari. Y la parte de aplicación de protección de lamas orientables por Josep María Fitó de Schenker Storen. ¿Vale? Ponemos una, es que falta una silla si suban los dos, porque todavía no caben. Esperamos todos y luego que suban. Vale. Vale. Muy bien. Bueno, ya me ha presentado antes Jordi, soy Pablo Martín, director de ASEFABER, la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Agradecer al colegio que haya contado con nosotros para esta jornada. Agradecer la presencia que hemos tenido de Lluís Moré, que no sé si se ha ido y si se ha ido mejor, porque es para hablar bien de él. Hay que reconocer siempre la disponibilidad que tiene, concretamente con nosotros, con ASEFABER, para nuestro sector del cerramiento, ventanas, fachadas, protecciones solares. Muy interesante la presentación que ha hecho, da para debatir bastante, pero se saldría quizá un poquito del estricto objeto de la jornada de hoy. Quizá, bueno, si tenemos tiempo luego en el turno de preguntas podremos desarrollar algunos de los aspectos que él ha ido apuntando en su presentación. Interesante la jornada que sea aquí, en el Colegio de Arquitectos Técnicos, de Aparejadores, porque justamente nuestro sector, uno de los puntos que busca es que los técnicos, que están tanto en la fase de redacción de proyectos como en la de control y ejecución de obra, tengan la mayor información posible de estos productos. Son productos que hoy nos centramos en la parte del ahorro y eficiencia energética, pero ya ha apuntado Lluís que tienen muchas más aplicaciones. Y luego, si nos da tiempo, comentaremos algún tema más.
Como técnicos, aconsejaros, consultar, usar, utilizar, llamar a los industriales. Son ellos los que tienen aquellos datos técnicos, aquellos coeficientes, aquellos números que luego vais a introducir en los programas de certificación, que luego vais a incluir en la redacción de los proyectos, en los pliegos. Son ellos los que os pueden aconsejar y asesorar. Por lo tanto, desde la asociación siempre animamos a que justamente los prescriptores contacten con los industriales. Ellos les pueden explicar las tecnologías más avanzadas y todos los datos que, repito, necesitáis para realizar correctamente vuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a empezar esta parte centrada en los edificios terciarios. Es una simulación realizada sobre un edificio aquí en l'Eixample de Barcelona, un edificio que tiene una superficie acristalada importante y, por lo tanto, en las distintas simulaciones que se han llevado a cabo, se parte de esta situación inicial con una situación en la que se proponen diversas soluciones de protecciones solares. Por lo tanto, cuando queráis, adelante con vuestra parte. Buen día. Bueno, somos Àlex Genover y Ricard Vigorra de Saxum. Saxum es la empresa centrada en protección solar dentro del grupo Jiménez Ganga, que es un grupo muy grande a nivel de España. Importa persianas, cortinas, toldos, celosías y otros sistemas de protección solar, pero hoy nos centraremos en el tema de Saxum cortinas. Bien, nosotros como fabricantes tenemos un gran aliado que es el sol. El sol nos obliga a que nos protejamos y todo el mundo tiene que protegerse. Nosotros lo que hacemos es buscar sombras. A la siguiente. Bueno, nosotros en este workshop lo que vamos a hacer es encargarnos de presentar la simulación desde el interior del edificio, pensando en la protección a base de cortinas. Bueno, vamos a ver, dentro de los sistemas que disponemos, tenemos una gran diversidad de productos para protección solar interior. Hemos decidido un producto, pero antes hacemos un poco de repaso de los productos que podíamos utilizar dentro de un edificio de oficinas. La veneciana de aluminio, que todo el mundo conoce, unas lamas horizontales que nos permiten la orientación. La vertical, que es una cortina con lamas verticales que también nos permite la orientación. Y después diferentes clases que tenemos de cortinas enrollables. Dentro de los sistemas que tenemos, nos hemos decidido por la enrollable, básicamente por la modulación de este edificio, por la modulación de los cristales y también pensando que es el producto que nos daría más eficiencia a nivel de protección solar. Básicamente lo que nos hace pensar en el sistema de cortina enrollable, aparte, es por el planteamiento de tipo de edificio. Estamos hablando de superficie, una fachada totalmente acristalada, sin espacios de obra entre los cristales, y la cortina enrollable, pensando en que una cortina, una protección, lo interesante es que la podamos manipular a menester, o sea, tendremos muchas ocasiones, tendremos días con poca luz, que nos interesa tener el acristalamiento totalmente despejado. La cortina enrollable
nos ocupa muy poco espacio. Probablemente la mayoría de edificios hoy llevan un cortinero que queda totalmente escondida. Si hablamos de una cortina de lamas verticales, que es una muy buena cortina para según qué espacios, nos encontramos que cuando la recogemos nos ocupa un espacio. Recogemos las lamas, nos ocupa un espacio, lo cual en estos momentos perdemos luz. No obstante, podríamos trabajar en los mismos tipos de tejidos, tanto en un sistema como en otro. Pero ahora nos vamos a centrar en la cortina enrollable. ¿Qué es la cortina enrollable? La cortina enrollable es la cortina más simple. La vamos a dividir en 3 fases, pues es una cosa muy simple, pero tenemos los componentes que crean todo el sistema que la hace funcionar, el tejido y el sistema de accionamiento. Básicamente los componentes es muy sencillo, son unos soportes que nos soportan un tubo de enrolle donde vamos a enrollar el tejido, es un tubo de extrusión con unos nervios interiores para que no nos flexe, una contera lateral donde pivota el eje en el soporte para que gire, unos soportes de anclaje que hay de diferentes tamaños, igual que los ejes de diferentes tamaños, depende de las dimensiones de las cortinas, y un contrapeso que ponemos en la parte inferior del tejido para que este tejido tenga caliente y funcione bien a la hora de enrollar y de subir y bajar. El tejido. En este caso hemos elegido un tejido de screen con un factor de abertura de un 3%. El screen que utilizamos en este caso es poliéster con PVC y el color que hemos elegido es el color oscuro por un tema de reflexión de luz. Pasaré unas muestras para que podamos ver. De hecho, dentro de la gama de los tejidos, tampoco nos vamos a extender mucho en el tejido, porque para eso está Cristina Ferrari, pero sí que hemos tenido en cuenta las diferentes aperturas, que es lo que vamos a ver ahora. Ver los diferentes factores de abertura. Si vamos pasando esto, podemos ver a contraluz que hay diferentes factores de abertura dentro del mismo tejido. Vamos pasando, si lo podemos observar. Esto es un factor de abertura. Aquí no estemos, Sí. Hasta el momento Bueno, también es importante el color del tejido, porque con un color oscuro conseguimos 2 cosas que son importantes para nosotros, que es que al tener más confort visual podemos ver más afuera, ya que tenemos menos reflejos. Los colores claros, al transmitir más luz al interior, nos deslumbran más y vemos menos fuera. Cosa que en la cultura popular el mundo dice lo contrario, ¿no? Como es muy claro, se ve más fuera. Pues no. Por eso en este caso siempre recalcamos que como más oscuro pongamos el color del tejido, más eficiente tenemos el tema de confort visual. De todas formas, después abajo veréis la muestra que hemos preparado, donde podemos ver bien el otro componente de la cortina es el accionamiento. En este caso
vamos a hacer un accionamiento en motor. En motor básicamente porque nos permite muchísimas aplicaciones que luego los señores de Sonfi seguro nos explicarán. Básicamente, en un edificio donde la mano del usuario utiliza mucho, si tenemos la oficinas, tenemos todos los usuarios, la gente de la limpieza y tal. Si utilizamos el sistema clásico de la enrollable, que es la cadeneta, tenemos muchas más posibilidades de tener incidencias de que se rompa algún mecanismo, porque en cambio en el motor, como el funcionamiento de la cortina no depende de la mano humana, siempre nos dará más duración. Los beneficios que nos soporta la cortina, la protección solar de la cortina al edificio, básicamente es lo que estamos hablando hoy. El ahorro energético, el confort visual, optimizar la forma de poder trabajar y, por último, la decoración. Es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, se ha calculado aproximadamente el coste del mantenimiento de un edificio de oficinas. Lo que es el consumo energético es un 25%. Entonces, en la aplicación de las cortinas al interior, tenemos que decir que lo que es el ahorro energético, al proteger desde dentro, no es tan eficiente porque ya tenemos el calor en el cristal, pero en cambio todo lo que es la instalación y el mantenimiento desde el interior y el coste del producto es más bajo, con lo cual tenemos la parte de eficiencia que respecto a un producto exterior es menos eficiente, tenemos la parte económica que en un producto interior es más económico. La cortina, en este caso, y aquí en la foto se ve un ejemplo muy claro, lo que nos hace es de un auténtico filtro. Si nos fijamos en lo que vemos a través del tejido, vemos la imagen muy clara. Por ejemplo, el coche blanco del primero, la parte de atrás del coche prácticamente no la vemos. No la vemos porque no hay cortina, tenemos un exceso de luz, un deslumbramiento. De ahí que siempre los fabricantes de cortinas hablamos, lo que hemos dicho antes, colores oscuros, mucho más eficientes, mucha más visibilidad. Esto también iría ligado con el factor de abertura. Factor de abertura, con un factor de abertura muy grande, dejamos pasar mucha transmisión de luz y a medida que vamos cerrando el factor de abertura, filtramos más el sol. Esto también nos influye en una cosa muy importante en las oficinas, que son los reflejos en pantalla. Aparte del deslumbramiento directo del sol a través de la ventana, tenemos la incidencia del sol en la pantalla que no nos deja trabajar. Entonces, con un tejido, con un factor de abertura adecuado y con un color adecuado, no tenemos que tener ningún problema. Y la última es la decoración. Hoy en día, con los sistemas de decoración e interiorismo actual, la cortina enrollable es la número 1. ¿Por qué? Porque como la tendencia es el minimalismo y menos que un tubo con un tejido colgado y un contrapeso, no existe nada, ¿no? Entonces podemos tener aplicaciones dentro de una oficina que nos dé un confort, aparte de visual, térmico, etcétera, nos dé una decoración, un plus. Hemos hecho un cálculo aproximado con los parámetros del tipo de edificio, la cantidad de cortinas que incluiríamos, y estaríamos hablando de un coste aproximado de unos 83 euros metro cuadrado.
Luego ya varía en función del accionamiento, tipos de motorización, aplicaciones que se pueden aplicarle, agrupadores, mandos a distancia. Evidentemente, a partir de ahí ya es un cálculo que nos podrán orientar mejor, como he dicho antes, los señores de Sonfi. Por último, hemos puesto un par de imágenes de día y de noche de una aplicación de cortina en interior. A ver, que incluso en la cortina oscura, que es lo que estamos defendiendo hoy bastante, incluso en el tema de tratamiento de fachadas, nos influye mucho menos, porque una cortina oscura se ve mucho menos que una cortina clara. Ahí vemos esta aplicación donde vemos las enrollables a diferentes alturas, y en la siguiente imagen vemos que siendo de noche se ve mucho menos la incidencia en la estética del edificio, ¿no? Y no obstante, esta imagen, si la viéramos en un día, o sea, en pleno día, si el tejido interior es un color oscuro, prácticamente no se aprecia que hay un tejido detrás del cristal. También hemos visto antes un tejido claro, se nota más, se ven las diferentes alturas, cuando son superficies muy acristaladas, cortinas de diferentes alturas, siempre se ven más cuando son colores claros. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda respecto al producto en concreto de la enrollable y quiera hacer alguna aportación. De todas formas, si os parece, vamos a hacer las presentaciones, las otras dos seguidas, sí, y al final hay un turno de preguntas para... Bien, pues hasta aquí. Gracias por la atención. Gracias. Y entonces, Cristina y Josep María, subir y... Están abiertas. Esta se cierra. Vale. Y esta es la tuya. Tú has pedido ahora. Esta es sin a ver, a modo lectura. Así, ¿eh? Vas a hacerlo como el PDF la tuya. Vas pasando con las flechas. He puesto las gafas arriba. Sí, con eso. Las flechas están Sí, aquí. pero el ratón funciona también, ¿verdad? Sí. Pero las vas bajando con flechita y ya está. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Agradecer también la invitación y, por supuesto, vuestra asistencia. En esta presentación nos vamos a centrar única y exclusivamente en el tejido, no en un producto terminado, no en una instalación, simplemente el tejido, que cuando hablamos de una protección solar textil, pues bueno, es una de las partes más importantes si queremos obtener un confort térmico y una eficiencia energética. Hay muchísimos tipos de tejidos. Entre ellos se encuentran los tejidos técnicos específicos para protección solar, y lo que vamos a intentar transmitir en esta presentación de forma muy condensada es la importancia que tiene el hacer una buena elección del tejido en función de lo que queremos conseguir y en función de la ubicación de la fachada. La simulación que vamos a proponer, vamos a hacer dos simulaciones porque quiero que veáis qué ocurre si colocamos la protección en el exterior y qué ocurre si colocamos la protección en el interior. Como apuntábamos antes, la protección en exterior siempre va a ser mucho más eficiente que si la colocamos en interior, lo cual no quita que en interior también consigamos muy buenos resultados. La simulación que vamos a plantear trata de un hospital. Aparte, digamos, de oficinas, viviendas y demás, en todo tipo de edificios se puede utilizar la protección textil, y sería un hospital pues, ubicado en Barcelona, en el que consideramos un 80% de superficie acristalada. Vamos a considerar un tipo de cristal C, no es un buen vidrio, con los valores de transmitancia y factor solar que veis ahí acordes al tipo de vidrio. Bien, la solución que planteamos es un
toldo vertical o store enrollable, como le queréis llamar, dependiendo de en qué escenarios estéis moviendo, se llamará de una manera, se llamará de otra, incluso dependiendo de en qué zona estéis barajando la obra. De cualquier manera, la primera posición que vamos a considerar es posición exterior, ¿de acuerdo? Hemos elegido un tejido Soltis 92, que ahora hablaremos de qué características tiene y por qué hemos elegido ese tipo. Se trata de un tejido microperforado que digamos, es apto tanto para interior, porque tiene la clasificación de reacción al fuego apta, como para exterior, porque aguanta las condiciones meteorológicas y los rayos directos del sol. El color que hemos planteado para la simulación es un color amarillo medio. Color medio raro, valga la redundancia, pero ahora vamos a ver por qué. Bien. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas primeramente del tejido? A ver, como decía, nosotros somos una empresa que se dedica exclusivamente a la fabricación de tejidos. Por tanto, no podemos hablar de un sistema, unos componentes, así que lo que voy a hacer es destripar el tejido por dentro, ¿de acuerdo? Una de las principales ventajas que vamos a tener con este tejido es la tecnología de fabricación. Es una tecnología que, digamos, consiste en pretensar el hilo de trama, el que en los tejidos normalmente no va tensado, para conseguir menos espesor, ¿de acuerdo? Y aún así más resistencia. Esta resistencia es muy importante, tanto a la tracción como al desgarro, sobre todo en aplicaciones exteriores. Es decir, queremos conseguir una eficiencia energética, queremos conseguir una decoración, queremos conseguir una serie de cosas, pero también queremos que sea una solución durable en el tiempo. No hay que perder de vista que todo esto, sea un edificio de oficinas, un hospital o una vivienda, al final va a tener un usuario final que quiere resultados, ¿de acuerdo? Y quiere durabilidad, por supuesto. Bien, el tejido elegido veis que tiene una resistencia a tracción bastante similar en urdimbre y trama y una resistencia al desgarro muy alta. Insisto, la resistencia al desgarro quizá no tenga tanta importancia en interior, pero en exterior es vital. ¿Por qué? Porque en exterior tenemos fuerzas como el viento o agua embolsada, si tenemos el dispositivo en horizontal, que nos van a estar ejerciendo una fuerza. Si por lo que sea el tejido ha sufrido un pequeño desgarro porque ha habido tormenta con mucho aire, pues lo que va a ocurrir es que al final se nos va a acabar desgarrando la tela. ¿Qué ocurre? Que si hemos hecho una inversión en un sistema muy bueno, con unos accesorios maravillosos, con una motorización y al final nos vamos a quedar sin tejido en cuestión de pocos meses, pues no merece la pena. Bien, y una clasificación de reacción al fuego según la Euroclase BS2 D0, que es, digamos, la clasificación que pide el código técnico cuando, digamos, la protección solar ocupa más del 10% de la superficie de fachada. De hecho, el código técnico pide un poquito menos, pero nosotros toda la gama tenemos esta clasificación. Bien, valores térmicos y lumínicos. Estos valores son los que nos van a determinar dos cosas importantes: qué confort térmico vamos a tener en el interior y qué confort lumínico. Cuando hablo de confort lumínico me refiero a la cantidad de luz que vamos a tener dentro de la estancia. En este caso hablamos de un hospital, pero podríamos estar hablando de cualquier otro habitáculo, ¿de acuerdo? Bien, este tejido en concreto, con esta referencia de color en concreto, tiene una transmisión solar, es decir, la cantidad de radiación asociada calor y luz, las dos cosas dentro de la radiación. Vamos a tener un 18 entrando al interior, una reflexión de 57, bastante alta, y una absorción de 25. Esta absorción, como tenemos el tejido colocado en exterior, nos va a permitir que esa radiación que el tejido ha absorbido y luego va remitiendo se quede fuera. Como tenemos un vidrio tipo C, pues esa remisión de la absorción poquito va a pasar hacia adentro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa con la luz? Son los otros dos datos que tenemos a la derecha. Este dato es muy importante y en la mayoría de las ocasiones se pierde de vista o no se considera lo necesario en las obras. La transmisión de luz visible normal es la que pasa de forma directa a través de las perforaciones, ¿de acuerdo? Y esta sí puede depender del más o menos coeficiente de apertura. La transmisión de luz visible normal hemisférica es la cantidad de luz real
que voy a tener en el interior, es decir, la que pasa directa a través de las perforaciones más la que se difumina dependiendo del color. Un color oscuro difumina poco la luz y un color claro difumina mucho la luz. Por tanto, con un color claro voy a tener gran cantidad de luz en el interior. Bien. Los beneficios que vamos a obtener con esta tecnología de fabricación que os comentaba es que el tejido va a tener estabilidad dimensional, es decir, va a tener prácticamente la misma resistencia en los dos sentidos, va a tener una resistencia mecánica durable en el tiempo, es decir, no va a ir perdiendo resistencia a lo largo de los años, la va a perder pero es prácticamente despreciable. No se va a deshilachar, esto es muy importante, no va a hacer efecto curling o efecto teja, algo muy importante también en cortinas de interior, es una patología bastante habitual en este tipo de soluciones, y con esta tecnología vamos a conseguir mayor recubrimiento en la cresta de los hilos. Esto que parece filosofar quizá demasiado sobre cómo está compuesto el tejido es algo de vital importancia para que el tejido tenga durabilidad, para que el tejido tenga solidez de color, para que la clasificación de reacción al fuego realmente sea la que se marca, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a conseguir al final con todos estos beneficios es un tejido muy plano, muy delgado, lo cual va a facilitar el enrollado y que el volumen en la parte superior sea muy pequeño y no sea sencillo ocultarlo. Y vamos a conseguir también, digamos, con ese poco peso y ese poco espesor, una resistencia por encima de lo habitual. Y por último, y no menos importante, una superficie de muy fácil mantenimiento. Es decir, son tejidos, digamos, la armadura es hilo de poliéster de alta tenacidad, va recubierto con polímeros de alto rendimiento, en los que se encuentra el PVC, un aditivo para resistir los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, pero primero se teje y luego se recubre. Esto es muy importante para el tema del mantenimiento. Hay muchos tejidos en los que primero se recubre el hilo y luego se teje. Esto forma unas microcavidades en las que se va a acumular el polvo, la suciedad, en exterior muchísimo más, porque además hay lluvia, hay polución y no solamente se ensucian este tipo de tejidos más rápido, sino que el mantenimiento bueno, pues es más complicado. En nuestro caso, al tener una superficie completamente plana, lo que vamos a evitar es que la suciedad se incruste y el mantenimiento sea mucho más sencillo. Bien, vamos con los aportes al edificio, que es un poco, bueno, pues una simulación de qué se puede querer en un proyecto. Vamos a hacer un caso concreto. En el caso del hospital que estamos viendo, el cliente, pongamos como ejemplo, quería el máximo confort térmico, ¿de acuerdo? Hay mucha superficie acristalada, digamos que los costes en aire acondicionado se estaban disparando y querían una solución relativamente rápida y lo más eficaz posible en cuanto a confort térmico. Por eso se decidió, viendo que era viable colocar en exterior los estores, bueno, pues una posición exterior. Y por eso se eligió un tejido más cerrado, ¿de acuerdo? Confort lumínico. El cliente decía, bien, quiero el máximo confort térmico, pero a su vez quiero que me entre la máxima luz posible, porque, bueno, digamos, estos dispositivos móviles van a estar en salas de espera, en recepción, etcétera, etcétera, y no quiero que me quiten luz. Así como si hubiera sido una oficina, lo que habríamos querido es que no entre tanta luz por tema de pantallas, ordenadores, etcétera, etcétera. En este caso concreto teníamos que hacer simultáneamente confort térmico y confort lumínico. De ahí que hayamos elegido, por un lado, un tejido cerrado, pero por otro lado hemos cogido un color relativamente clarito, ¿vale? Hemos hecho, digamos, un mix para que se cumplan esos dos condicionantes. Pero por otro lado, el cliente también quería visibilidad al exterior. No quiero que se me genere el efecto encierro que se genera cuando bajo el store y me quedo sin visibilidad. Bien, pues vamos a colocar un tejido microperforado con suficiente coeficiente de apertura como para que esa visibilidad se siga manteniendo. Pero además quiero privacidad diurna, es decir, quiero que los pacientes que están en el hospital vean a través del tejido
pero no quiero que desde fuera la gente vea lo que pasa dentro del hospital o dentro de las habitaciones incluso. Bien, pues con este tejido conseguimos privacidad diurna. Ojo, no nocturna. De noche la ubicación de la luz cambia y, lógicamente, tendríamos que utilizar un tejido opaco, un tejido blackout o algún otro tipo de dispositivo que ahora veremos más adelante. Y por último, y vuelvo a repetir, no siempre lo último es lo menos importante, la estética. Bien, pues se buscaba una estética más o menos con un color relativamente claro, tono amarillo, beige o... Bien, pues la estética también está cubierta. Vale, y ahora vamos a ver qué pasa con el ahorro energético. Vamos a ver primero cómo se reducen las necesidades para refrigeración y la ganancia solar térmica y luego lo vamos a traducir a euros, ¿de acuerdo? La eficiencia energética hay que verla o hay que planteársela en dos escenarios. Uno, cuánto ahorro energéticamente y cuánto reduzco la emisión de gases. Y dos, cuánto ahorro económicamente. Ambas cosas serán importantes. Bien, tenéis en el ejemplo el edificio completo y solamente analizada la fachada sur, que es digamos, la que más incidencia solar recibe. En la primera columna, qué ocurre con estores, y en la segunda, qué ocurre o qué ocurría antes de colocar los estores, cuando no había ningún tipo de dispositivo. Bien, las necesidades para refrigeración en el edificio completo se reducen en 80 kWh metro cuadrado año. Se reducen un 40% en el edificio completo. Si me limito a estudiar la fachada sur, se reducen un 58%, bastante más. Creo que son datos bastante representativos. Respecto a la ganancia solar térmica, se reduce un 41% en el edificio completo y un 59% en la fachada sur. Es decir, que estamos reduciendo considerablemente el calor que se estaba generando en el interior del edificio. ¿Cómo traducimos esto a dinero? Lo traducimos de forma muy sencilla. Vamos a ver, el ahorro de energía en el edificio completo, vamos a considerar todo el edificio, veíamos antes que eran 80 kWh metro cuadrado año. Estimamos una superficie de 75.000 metros cuadrados. Bien, esto nos supone un ahorro de 6 millones. Aplico una tarifa de Iberdrola, normal y corriente, aplico el impuesto que todos tenemos que pagar, que viene en la factura, y el IVA, y tengo un ahorro de 1 millón de euros al año. Vale, esto es lo que ahorro en energía según la simulación. Ahora vamos a ver lo que me he gastado y de qué manera lo amortizo. Bien, el precio, nosotros no podemos hablar digamos, de producto terminado porque nos dedicamos solamente a la fabricación de tejido, y hablar de precio solo del tejido no tiene demasiado sentido porque va a haber que terminarlo e instalarlo, ¿de acuerdo? La horquilla, como digo ahí, es inmensamente grande, depende de las dimensiones, de la configuración, si lleva cremallera, si lleva guía, si es interior, si es exterior, del tipo de tejido, pero ya no quiero hablar de la instalación. Vosotros sabéis mejor que nadie que dentro de la instalación hay un montón de factores, dónde tengo que instalar, a qué altura, me va a poner la obra los medios auxiliares, no me los va a poner, vale, pongo una horquilla de un mínimo de 25 hasta 150 euros metro cuadrado o incluso más. Pero vamos a coger un precio de 70 euros metro cuadrado, ¿vale? No me voy ni muy bajo ni muy alto. Superficie total de estores 7.500. Amortizo en 5,8 meses. Es un edificio muy grande, hay mucha superficie de cristal, consigo mucho ahorro energético, ¿de acuerdo? Esto posiblemente en un edificio de viviendas se va a más, pero en este caso concreto la amortización es bastante rápida. Bien. Tenemos muchas opciones para elegir el tipo de tejido. En elementos donde hay mayor incidencia solar, como el ejemplo que hemos puesto, elegiremos un tejido que tenga reforzado el confort térmico y visual. Os voy poniendo en las imágenes distintos tipos de soluciones de protección solar que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Aparte de toldos estores, pues se pueden hacer velas de sombra, protección de lucernarios y un montón de cosas. Si los elementos están a resguardo o reciben poca incidencia solar, puedo ir a un tejido un poco más abierto, ¿de acuerdo? Que lo que sí me va a permitir es una excelente visibilidad. En la primera imagen veis que prácticamente lo que veo a través de este tejido está completamente definido. Para proteger horizontales igualmente, siempre que no reciban demasiada incidencia solar, que bueno, pues aquí como tenemos bastante sol, pues igual no es demasiado
demasiado adecuado, pero en otros países sí. Podemos optar por productos más decorativos de uso exclusivo para interior. En el interior ahora vamos a ver una simulación. Os decía al principio que es menos efectiva la protección solar, pero no por eso vamos a dejar de obtener buenos resultados. Pero en interior es muy importante elegir bien el color. En exterior lo es, pero en interior mucho más. ¿Por qué? Porque si en interior meto un producto color negro, es como estar metiendo el enemigo en casa. El color negro absorbe mucha radiación solar y luego la va a soltar en el interior, ¿de acuerdo? Lo cual no quita para que alguien nos pueda decir, bien, pero es que yo sé que el negro me permite visibilidad al exterior muy alta. Quiero que la parte interior sea negra y además hace juego con los muebles de oficina que acabo de comprar, ¿vale? Podemos optar por tejidos a doble cara. Colocamos el color negro al interior y un color blanco, un color aluminio, color metalizado, hacia el exterior. Soluciones hay para todos los gustos y para todos los requerimientos del cliente. Con estos tejidos específicos para interior vamos a conseguir confort térmico, visual, visibilidad al exterior, vamos a evitar los deslumbramientos y, por supuesto, cubriremos la parte de diseño que necesita el cliente. Podemos irnos para rizar el rizo a un tejido con tratamiento de baja emisividad. En cualquiera de los tejidos anteriores está disponible este tratamiento y lo que vamos a conseguir es que el tejido actúe como una barrera térmica, es decir, se va a calentar bajo el efecto de la radiación solar, pero no va a reemitir esa radiación absorbida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a evitar el efecto ventana caliente y vamos a conseguir muchos mejores valores. La simulación en interior que vamos a ver la vamos a hacer con estos dos últimos tejidos, ¿de acuerdo? Un tejido específico para interior. Tenemos un ejemplo en todas las ventanas, cortesía de Jiménez Ganga. Todo el tejido es Soltis 99 de Ferrari y es el ejemplo, el tipo de tejido sí, pero el color no, el ejemplo que vamos a ver ahora. Y vamos a hacer otra simulación con ese mismo tejido, pero con tratamiento de baja emisividad. A ver qué ocurre. Vamos a considerar edificio de oficinas, en este caso, para ver los dos tipos. Ubicación Barcelona. Ahora vamos a hacer una superficie de vidrio de un 40% y el mismo tipo de acristalamiento. Bien, lo que obtenemos... Vamos a ver primero el edificio completo y luego vemos qué pasa con la fachada sur, que es la más expuesta. Para el edificio completo vemos que sin estores teníamos un 98 de necesidades de refrigeración sin ningún tipo de protección. Colocamos un Soltis como el que tenemos aquí en la sala, pero de otro color. El color que hemos elegido para la simulación es antracita al interior, color oscuro, y color aluminio al exterior para, digamos, un poco cubrir todas las necesidades que se planteaban, y reducimos un 16%. Es bastante menos que en la simulación que hemos hecho para exterior, pero son valores considerables. Sin embargo, si colocamos el tejido con un tratamiento de baja emisividad, podemos reducir hasta un 29%. Y los valores de ganancia solar térmica se reducen en la misma proporción, en distinta medida, pero en la misma proporción. Con lo cual estáis viendo que en interior reducimos menos, pero podemos conseguir también valores muy buenos si elegimos el tejido de forma adecuada. En la fachada sur veis que los porcentajes aumentan porque bueno, en la fachada sur tenemos bastante más incidencia solar e igualmente bueno, pues conseguimos con el tratamiento de baja emisividad hasta un 40% si colocamos el tejido con este tratamiento Lowy. Otra alternativa que tenemos es el tejido blackout o tejido dim out. Son tejidos que se utilizan para, digamos, evitar que entre nada de luz o oscurecer la sala. Los tejidos blackout son tejidos que me van a dar opacidad total, es decir, los 100.000 lux que puede llegar a percibir el ojo humano, los bloquea íntegros. Este tejido es muy específico y sirve para bueno, pues, revelado de fotos, rayos X, conservación de obras de arte. Y como alternativa tenemos el tejido dim out, que es tejido para oscurecimiento. Es opaco hasta 1000 lux
y es muy adecuado para salas de audiovisuales, para salas de descanso como hoteles, por ejemplo. Veréis en muchas ocasiones estores, cortinas enrollables con doble barra de enrollado, una para el día y otra para la noche, lo que viene a ser equivalente a lo que solemos ver en los hoteles, que es una cortina para el día y otra para la noche, ¿de acuerdo? Pues esto igualmente se puede hacer con una cortina enrollable. Bien, y por último, solamente enseñaros otro tipo de protección solar, ¿de acuerdo? No estamos quizá muy acostumbrados a verla, pero es un tipo de protección solar fija, es una membrana que va a cumplir los mismos requerimientos que hemos visto en todos los tejidos anteriores. La diferencia es que se monta en unos bastidores, la membrana va tensada y va colocado de forma fija envolviendo el edificio. Estáis viendo dos ejemplos, uno es en Madrid, el Triparc, pero el otro lo tenéis aquí bastante cerquita, es la sede de Guccini, está en Sant Cugat del Vallès, me parece, y estáis viendo los dos ejemplos de día y de noche, ¿de acuerdo? Con esta membrana o con este tipo de solución, lo que consigo es, confort térmico, confort lumínico. El arquitecto diseñó una superficie, un cerramiento completamente acristalado con objeto de que los trabajadores desde dentro tuvieran visibilidad total y absoluta al exterior, y con este tipo de solución esa visibilidad se mantiene, lo único que conseguimos un confort térmico en el interior bastante alto. Se puede combinar con luz, se puede proyectar y bueno, pues en general es otro tipo de solución alternativa. Esto se utiliza también bastante en obra nueva, en rehabilitación también es aplicable, pero es otra alternativa de protección solar, en este caso fija. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Perfecto, gracias. Josep María. Muy bien. Bueno. D'acord. Hola, buenos días. Soy José María Fito, delegado para Schenker Store en España. ¿De acuerdo? Yo plantearé lo que es la solución que se adoptó en un edificio de oficinas en Málaga, en el cual montamos 488 piezas. ¿De acuerdo? Los beneficios de haber puesto lo que eran, en este caso, protección solar exterior en las más orientables. ¿De acuerdo? Este edificio está situado en Málaga. Se montaron 488 unidades con una superficie aproximada de 3.200 metros cuadrados. El arquitecto Salvador Moreno Peralta diseñó este edificio. ¿De acuerdo? Y en este caso, todo el conjunto de edificio queda autogestionado. ¿De acuerdo? O sea, no tan solo se hizo una protección solar dinámica, sino que además se introdujo un completo sistema de autogestión en el edificio. Como hemos venido hablando, mis ponentes y lo que viene siendo el rol de trabajo tanto de vosotros como despacho de arquitectura, como lo que son empresas, cada vez se habla más de lo que es la protección solar y la protección solar técnica, lo que ganamos en protección solar y lo que ganamos en tanto ahorros energéticos como en confortabilidad en los edificios. Hasta el momento yo creo que no se planteaba tampoco tanto los edificios quizás en este sentido, sino los edificios se planteaban un poquito tanto por motivos estéticos o quizá en precio. Gracias a Dios los edificios se plantean ahora de diferentes maneras, tanto en habitabilidad, como lo hemos dicho antes, como en confortabilidad y ahorro, sobre todo ya lo que sería un ahorro real energético. Tenemos claro que una constante del edificio, una vez terminado, una vez previamente ejecutando el edificio, sabemos lo que va a costar aproximadamente, sabemos las calidades que va a tener el edificio, pero luego tenemos una constante mensual, que es lo que han venido hablando mis otros ponentes, que es el coste energético por mes. Este coste energético, mes a mes, año a año, va a ser para siempre durante la vida del edificio, durante la vida útil, ¿de acuerdo? Y ya creo que es una cosa que hay que empezar a tener en cuenta, no tan solo cuando se proyecta, sino lo que nos va a costar mantenerlo. El hecho de que tenga unos buenos sistemas de ahorro energético, pues hace que ese edificio vaya a ser muchísimo más económico de mantener.
En este caso, en este edificio, podemos tomar en Málaga un buen día de verano, podemos tener 40 grados tranquilamente al exterior, puede ser un buen día para tomar el sol, pero un fatídico día para ir a trabajar a la oficina. Y nos podemos contar que en el interior, con las persianas subidas, está atestado, llegaban a tener temperaturas de 52 grados. Claro, obviamente, poder bajar la temperatura simplemente con sistemas de refrigeración, añadiendo frigorías a un edificio, es prácticamente, si no imposible, como mínimo carísimo, ¿de acuerdo? Y entonces se optó por montar, venía prescrito en el edificio, se optó que lo que necesitaríamos era realmente una protección solar. Se consiguen valores de transmitancia energética estas, ¿de acuerdo? Montando lo que sería una veneciana exterior. Nosotros abogamos un poquito por lo que son los productos solares de protección solar exteriores, ¿de acuerdo? Con sistemas de regulación de luz. ¿Por qué? Todo lo que es una veneciana que nosotros fabricamos, aparte de fabricar venecianas, fabricamos también distintos sistemas de protección solar, pero en este caso nosotros abogamos por la veneciana, por el dinamismo que consigue transmitir tanto a la habitabilidad del usuario como a la movilidad en general del edificio. La solución que adoptamos en este edificio fue un modelo que se llama GM200. Este modelo en concreto es una persiana de lama orientable pivotada, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que la persiana conseguimos subir y bajar toda la fachada gestionada y tamizar toda la cantidad de luz que necesitábamos dentro, hasta llegar a oscurecer hasta un 94% aproximadamente el edificio y las aulas, a darle toda la visibilidad que necesite o quiera el usuario final. En este caso, se montó, os he puesto un detalle del edificio, se montó una religa, unos 70 centímetros aproximadamente de lo que sería la fachada, con el sistema de protección solar, con la línea vidia para poder hacer un buen mantenimiento tanto de persianas como de fachada. Aquí veis otro detalle de cómo se hizo. Unos pilastras, por eso encima de estas pilastras iba montada la religa, y en esta religa he montado toda la subestructura que soportaba todo lo que son las persianas orientables. Estos son valores máximos de persiana, ¿de acuerdo? Tanto de ancho como de alto. Realmente se pueden llegar a gestionar con una sola pieza unos 8 metros cuadrados de persiana. O sea, es un área muy grande, un área móvil, un área dinámica para poder trabajar dentro de un edificio. Realmente el confort que proporciona un sistema de protección solar orientable es un confort bastante amplio, tanto para el usuario como para lo que es la solución energética final del edificio. Aquí, no sé si... Un segundo, porque quería enseñaros cómo funciona este producto y veo que... Disculpad porque... si conseguimos que esto funcione. En este caso la persiana apila por completo, baja por completo, queda escondida dentro de 12 centímetros de hueco por unos aproximadamente 40 centímetros de fondo. Por lo tanto, es una solución bastante buena para colocar delante de fachada en cualquier situación. No necesita ningún tipo de registro, ni interior ni exterior. El mantenimiento siempre se hace por debajo y la instalación también se hace por debajo. Tanto se puede prever como añadir cualquier tipo de tapa o embellecedor para el exterior. El vídeo es un poco casero, disculpad. En este caso, este es el modelo GM100, que es otro modelo de la gama, pero primo hermano del que se montó en el edificio. En este caso, lo que os decía, conseguimos una completa regulación y un completo cierre de lo que sería luz. Añadido esto a un sistema de autogestión,
conseguimos una completa eficiencia. ¿De acuerdo? Esto es un estudio hecho por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética sobre un edificio tipo de 5.000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? La factura de energía, ellos estiman que puede estar en torno a 135.000 euros. Las partidas de gastos están aquí: climatización, iluminación, ordenadores, CD, fotocopia, sensores, montacargas, agua, fontanería, vending y contraincendios. Aproximadamente estos son las acciones y costes para conseguir el ahorro. Nosotros podríamos incidir quizá en algunos de estos puntos. Podría ser en control y presencia de iluminación, control y presencia de climatización, gestión de protección solar, incluir la protección solar exterior. Tan solo con estos porcentajes tenemos un 15, 10, 10 y 10. Sería un mundo ideal seguramente llegar a ahorrar un 40%, un 50% de todo lo que sea en el edificio, pero como mínimo podemos ahorrar un 20 o un 35% simplemente aplicando una protección solar exterior, tanto sea en textil o en lamas orientables, en nuestro caso lamas orientables, bien gestionada. El coste aproximado de este proyecto, sin contar lo que son superestructuras ni gestiones, podría estar alrededor de unos 208 euros metro cuadrado, aproximadamente, en colores estandarizados, ¿de acuerdo? Y hay otras opciones también con las mismas funcionalidades o funcionalidades parecidas que pueden estar en torno a los 140 euros metro cuadrado. Para que os sigáis, siempre dependiendo lo que viene siendo de la instalación, tipología de edificio, tipos de motorización a aplicar o gestión de estos productos. Estos son diferentes ejemplos de fachadas ya instaladas con este tipo de productos. Aparte de conseguir, bajo nuestro punto de vista, una buena gestión y un buen confort para el edificio, también ofrecen cierto grado de seguridad. O sea, realmente cuando ponemos un sistema de protección solar orientable, conseguimos que las fachadas se sientan, o el usuario final se sienta seguro, se sienta encerrado dentro de lo que sería su edificio, su casa, su habitabilidad. En este caso, el edificio de oficinas que hicimos, conseguíamos eso también, darte un cierto grado de seguridad. Son más ejemplos de instalaciones hechas. Grado de calidez y confort y productividad. Obviamente una buena gestión lumínica y una buena gestión térmica produce en el interior de los espacios pues un mayor grado de productividad. Si estamos hablando de edificios de oficinas, porcentualmente se podría llegar a medir, dependiendo de los jefes que tengamos. Y nada más, hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. Abrimos un turno abierto de preguntas, con lo cual invito a Cristina, no quédate porque serán para vosotros, y al que queráis de vosotros dos que suba. No sé si por parte de los presentes tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes. Bueno, suele ser habitual. Ha quedado todo muy claro, ¿no? Sí, sí. Esto puede manipular sí. usuario. La sesión se está grabando y si puede ser. No, yo preguntaba la autogestión, cómo funciona, o sea, si es una cosa centralizada, si se puede manipular, cualquier usuario puede manipularlo según sus necesidades en su sitio de trabajo. O sea, un poco, si puede explicar cómo funciona. Sí, realmente, si hablamos de una autogestión, podemos hablar de que por completo un edificio lo podríamos autogestionar en subida, en bajada, en temporizador, en factores lumínicos, en factores de tiempo, factores de sol, ¿de acuerdo? No necesariamente hay que llegar a un grado de autogestión total de un edificio, dependiendo del usuario y las necesidades que tenga ese edificio concreto. Podemos llegar desde una usabilidad manual, pieza a pieza, en cada estancia, para que cada usuario diga, yo tengo el grado de confort que necesito en cada momento y lo gestiona él, hasta, como fue en este caso, un completo gestión del edificio, incluso por fachadas. Desde sistemas de seguridad con anemómetros, ¿de acuerdo?, cuando hay excesos de viento que las persianas puedan subir solas, persianas, tejidos, etc., 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 hasta sensores de lux, o sea, realmente de qué necesita cada estancia en cada momento conjuntamente con una iluminación interior. Podemos llegar hasta ese grado. Siempre depende del grado
que necesite de autonomía ese edificio. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos que son grandes aulas, grandes superficies que con muchos, por ejemplo, es un ejemplo, los trabajadores están trabajando, yo no creo que cada usuario, cada trabajador en una aula de 200 personas necesite usar cada persiana, por lo tanto, haríamos un sistema de centralización en ese caso, ¿de acuerdo? Para que desde el exterior alguien opine o en temporizador, o en horario, o en cantidad de luz, ¿de acuerdo? Dependiendo un poquito de lo que necesite. En este caso, llevaba una central, una estación meteorológica, si no recuerdo mal, hecha por Somfy, ¿de acuerdo? En el cual prácticamente el edificio era autónomo. Las persianas hacían lo que necesitaba el edificio, en este caso concreto. No sé si he podido contestar a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ahí, por favor. En los sistemas exteriores de persianas, tanto sean enrollables o sean de lamas, para la limpieza por la cara interior, hay que dejar pasarela, las lamas se pueden orientar de manera que se puedan limpiar desde el exterior. En este caso, el mantenimiento de las lamas orientables depende más del tipo de vidrio que tengas delante o del tipo de sistema de abertura que tengas detrás que realmente de la lama. La lama no se abre desde 0 grados hasta 90 grados. Por lo tanto, es aplicable la limpieza, como si dijéramos en paralelo a la lama. La limpieza y la sustitución de los mecanismos. Y hablando del tema de mantenimiento, es práctico montar un sistema de protección solar orientable porque no necesita ningún tipo de registro, ¿de acuerdo? Ni en el interior ni en el exterior. Todo se trabaja absolutamente por el hueco donde replega este tipo de persianas. Por lo tanto, si hay que cambiar, limpiar, mantener cualquier tipo de pieza, se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando tengamos acceso a esta persiana, bien desde el interior o bien desde el exterior. Eso dependerá un poquito de la configuración particular de cada edificio. Comentaros que lo que decía al principio de que se han hecho unas simulaciones sobre unos edificios terciarios y luego otras viviendas, será Jordi luego el que nos presente los datos que se han obtenido a partir de estas simulaciones. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, en cuanto a las soluciones textiles, era conocer un poco la experiencia aquí en nuestro país, ¿no? Pues en cuanto a edificios de altura, gran altura, ¿qué experiencia hay? O sea, ¿hasta qué limitación en cuanto a experiencias ha habido? Sabemos que fuera de aquí pues hay experiencias pues realmente importantes, pero un poco saber en España pues sí, qué experiencia hay al respecto, porque básicamente en edificios de oficinas nos podemos encontrar con esta situación, pero además también tenemos edificios de gran altura pues, que se han reconvertido a viviendas y que necesitan la incorporación de soluciones de protección solar, entonces saber un poco la experiencia. ¿Cómo gestionarlo? Sí, saber si hay experiencias y hasta qué alturas ha habido. A ver, experiencias así referentes que os pueda dar, pues por ejemplo tenemos el Hotel Puerta América en Madrid. Es un edificio de cierta altura, no es tipo rascacielos. Y bueno, pues todo no sé si visualizáis ahora mismo ese edificio, es un edificio con un montón de colores, todo lo que hay de colores es tejido Ferrari. Lo único que es un tejido que no os he presentado, pues es un tejido impermeable. Y la gestión en altura, no sé si te refieres al mantenimiento, a la instalación o posibles problemas con el viento. Sí, me imagino que más a tema de medios auxiliares. No, y en cuanto a viento, o sea, para conocer como ejemplo, para poder decir, existe este ejemplo de 10 plantas, 12 plantas, lo que sea, de acuerdo, donde se ha utilizado una solución textil. Porque, bueno, puedes comprender, pues para nuestra aplicación en el día a día, pues las experiencias son fundamentales, ¿no? Es una de las cosas que más tenemos que dar respuesta. Entonces, era conocer un poco ejemplos. Que la mayor parte de los que conocemos son fuera de nuestro territorio, por eso era un poco que nos pudierais ilustrar sobre todo esto. A ver, en cuanto a viento, es una pregunta bastante habitual. Como los tejidos son microperforados, una pregunta muy típica es: ¿qué permeabilidad al viento puedo considerar en el tejido? ¿El coeficiente de apertura? No. El coeficiente de apertura
para nosotros además es algo relativamente secundario, luego si queréis lo comentamos en el café. Me va a servir para la cámara de aire caliente que se genera entre el tejido y el cristal poderla evacuar, o la cámara en horizontal poderla evacuar, pero no me sirve como permeable al viento. Ni siquiera en la membrana del último ejemplo que os he puesto, que también se puede diseñar en altura. Se forman unas microturbulencias alrededor de la perforación que impiden que el aire pase, como pueda pasar a lo mejor en una malla mosquitera de un andamio, que ahí quizás sí se pueda considerar. Respecto al tema de la instalación, si la instalación es interior, el tema de la altura se coloca desde el mismo forjado. Si la instalación es exterior, con los mismos medios con los que se hace el cerramiento, se va colocando el store o el toldo vertical, como le queramos llamar. Una vez que el store está colocado, por eso hacía antes hincapié en que es muy importante elegir un buen tipo de tejido, tanto para la durabilidad como para, digamos, el confort térmico que quiero obtener. Si resulta que he colocado un tejido a 75 metros de altura y luego no me va a soportar los rayos ultravioleta, no me va a dar el confort térmico que buscaba, o el viento me va a acabar dañando ese sistema, bueno, pues a lo mejor la inversión no ha sido tan adecuada, o la decisión sobre el tejido no es tan adecuada. En principio la altura no ha de suponer problema, porque con los mismos medios auxiliares con los que o bien se mantiene la fachada o bien se instala el cerramiento, se colocan los toldos verticales exteriores. En caso de complicación o en caso de, pongamos un caso extremo, se ha dañado uno solo, o sea, no puedo aprovechar el mantenimiento de la fachada para hacer una limpieza general de los toldos verticales. Bien, pues se puede colocar con un andamiaje una plataforma volada, o se puede utilizar una plataforma elevadora. En principio son los mismos medios auxiliares que utilizamos para trabajar en el edificio. No sé si he contestado. Yo si quieres te contesto a la respuesta. Habitualmente los sistemas tejidos, en función del sistema que tienes de anclaje, de subir y bajar. Un tema de sistemas que Los sistemas habituales, nosotros calculamos 40 km por hora de viento. A partir de 40 km por hora, además con Shell-Kenestor y con demás marcas, ponemos el anemómetro para que automáticamente suban para arriba y queden guardados por un tema de seguridad. Pero, por ejemplo, el VA en Madrid han obligado a 90 km por hora. Por tanto, es un tema de no tanto altura, sino como velocidad de viento. Entonces, el VA en Madrid, por ejemplo, ahora que se ha inaugurado, aguanta 90 km por hora medido en unos túneles de viento hechos en el Reino Unido. Por tanto, más que por altura, es un tema de velocidad de viento. Entonces, yo creo que los actuales sistemas que se llaman en cremallera, es un sistema que va el tejido embutido dentro de una cremallera, absolutamente como si fuera cuando vas en el AVE, que subes y bajas. Entonces, la seguridad es muy alta. Entonces, no es tanto con altura, sino con el sistema que apliques. ¿Más preguntas? Yo sí que os quería preguntar, en vuestras presentaciones ha salido, ¿no? Hay una cantidad importante de datos técnicos de los tejidos, de los productos. Estamos ahora hablando en aplicaciones en edificios terciarios en los que suele haber proyectos. Hay técnicos, hay proyectistas. ¿Cómo se acerca el técnico a estos productos, a estas soluciones? ¿Realmente conoce, asimila todos estos datos, los valora? Es decir, cuando se plantea un tipo de solución u otra, ¿qué os pide a vosotros como industriales? Bueno, empezar. Bueno, básicamente nosotros estamos siempre a disposición, tanto a nivel humano como a través de las webs de la empresa, a sugerir y a asesorar en cada campo. Es normal que cuando tratamos con un arquitecto, con un aparejador, que tiene que tratar con infinidad de productos y cosas que entran dentro de una obra, no llegue a la especificidad. Entonces, nosotros usamos tanto nuestras fichas técnicas que hay en la página web como el equipo humano que tenemos a disposición de los técnicos. Sí, sí. Vamos a ver,
¿Está puesto? Sí. Como la eficiencia energética se va a medir principalmente a través del tejido, el tejido tiene obligatoriamente, si es un tejido específico de protección solar, tiene que tener o tiene que ofrecer una serie de valores. Hay una normativa, la 14.501, que regula todos los valores, tanto de factor solar de tejido más vidrio, transmisión visual, estos valores que os he puesto al principio de la presentación, que varían dependiendo del color de cada tejido y de cada referencia. Todos estos valores tienen que estar a disposición del técnico. A partir de estos valores se puede calcular cuál es el corrector del factor solar, por ejemplo, para la certificación energética. A través de estos valores se puede hacer un estudio conjunto de tejido más cerramiento, cómo va a funcionar en el edificio completo, y hacer una simulación como la que os he mostrado en la presentación. Entonces, todo esto ha de venir en las fichas técnicas. Ahora en el café, si queréis, os puedo enseñar en la exposición cómo se ofrecen estos valores, que, insisto, tienen que estar siempre respaldados por una normativa y homologados, lógicamente. En nuestro caso, pues es un poquito la suma de todos estos factores, y además, en el caso que nos ocupa concretamente, que hemos presentado, porque nosotros, como he comentado antes, trabajamos también con tejidos tanto interiores como exteriores, pero en este caso hemos venido con la mapilable, nos damos cuenta de que también, en nuestro caso concreto, y hablando de un poco de Schenker Storen, nuestros productos empiezan a ser tendencia. Realmente cada vez más edificios se proyectan con estos tipos de sistemas de persianas orientables, de persianas apilables. El cliente los demanda y nos vamos encontrando con esto, que a través de redes sociales, equipo humano, tendencias, referencias de obras y eventos como este. Nos damos a conocer y damos a conocer nuestras soluciones y intentar transmitir lo que realmente en cada uno de nuestros casos sabemos, creo que hacer muy bien, que es ahorrar energía para el medio ambiente y ahorrar dinero en el edificio, y buscar una solución que concatene lo que son un buen diseño de arquitectura, un buen diseño para la fachada y un buen ahorro energético para el futuro. Sí. Solamente hacer una pequeña observación. Suele ocurrir en este tipo de jornadas que quizá a lo mejor no vais a trabajar con los sistemas que estamos hablando hasta dentro de 2 meses o de un año o de lo que sea, y no sé por qué, pero se suele generar un cierto reparo a llamar a los ponentes para consultar dudas. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos totalmente a vuestra disposición, tanto para un asesoramiento a nivel genérico como para una obra en concreto, como para una consulta. Quiero decir, creo que se van a facilitar nuestros datos de contacto. De verdad, estamos para eso. No tiene que haber reparos, ni miedos, ni vergüenzas, ni nada que se le parezca, porque lo que tenemos que pretender es colaborar entre todos y ayudarnos para conseguir el objetivo, que es la eficiencia energética. Muy bien. Y en el caso, ya digo, es el terciario, grandes edificios, grandes actuaciones de rehabilitación, pero en el caso de viviendas, que es la segunda parte, y en el que ahí sí que interviene en muchos casos el usuario final, ¿cómo se puede llegar al usuario final para, digamos, transmitirle todos estos temas, dado que es muy difícil, ¿no?, que un usuario particular pueda entender, ¿no?, la tensión de desgarro y todo eso? Es decir, tendréis que utilizar para llamar la atención del particular otros temas, ¿no? A ver, hay una cosa que está clara, y es que no se puede argumentar de la misma manera a un técnico, como podamos ser nosotros, que a un particular. Es completamente distinto. A un particular no le puedes hablar de ciertas características que tienen ni los tejidos, ni los sistemas, ni la instalación, aunque poco a poco ya hay algunos particulares que vienen asesorados por el doctor Google y estas cosas, en cuyo caso lo que ha de ver por parte del instalador o por parte del técnico que le está certificando la vivienda, lo que ha de ver es que se conoce el tema, no sacarlo a relucir si el cliente no lo demanda, pero sí ha de transmitirse esa seguridad de que se conoce el tema. ¿Quién llega al cliente final particular? Los instaladores.
ni llegan los fabricantes, ni llegamos, por supuesto, los fabricantes de tejido, llega el instalador. Por parte de Ferrari, lo que hacemos habitualmente durante gran parte del año son formaciones técnicas para los instaladores, tanto a nivel protección solar interior como a nivel protección solar exterior, o ambas, dependiendo del perfil. ¿Para qué? Para que todos esos instaladores sean capaces de transmitir de manera clara y sencilla cuáles son las diferencias entre tejidos y de qué manera el usuario final puede conseguir lo que necesita para su vivienda, que en muchos casos a lo mejor ni lo sabe. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a un café que está dispuesto abajo, en la planta baja, también en la zona de exposición, y ahí podréis hablar con más detalle cualquier consulta que tengáis con los ponentes. Muchas gracias. No, es que es verdad. Es verdad. Hay alguno que llega... Sí, de los que te quedo. Hay un tipo de vidrio y les empieza a... Molt bé. Perfecte. No,